Ok. ¿Se ve la presentación? Cierto. Muy bien, pues. La rinofaringitis aguda son los resfríos comunes, que es lo más común que van a ver ustedes. Es lo más común, pero frecuentemente mal tratado, mal diagnosticado. Pues es un síndrome viral agudo que se autolimita generalmente. A veces se complica, pero mayormente pasa bien sin complicaciones. Al inflamarse la nariz, va a haber pues signos catarrales como tupidez nasal, estornudos, prurito nasal, rinorrea que al inicio suele ser hialina, luego se convierte en blanquecina y a veces llega a ponerse un poco verdosa. Al enfermarse la orofaringe va a haber dolor orofaringio, un poco de tos, y como es una infección, pues puede dar malestar general, cefalea, mialgias y fiebre, puede o no haber, debido a que hay varios virus que la producen. Hay algunos virus que raramente producen fiebre, como un rinovirus, o virus que producen fiebres altas, como el adenovirus o el virus influenza. Acá vemos la orofaringe generalmente está eritematosa difusa, amígdala sin supuraciones, generalmente. Son los primeros 3 días los que hacen fiebre, generalmente. Sin embargo, los signos catarrales y la tos suelen demorar entre 10 a 14 días. Hay que establecer un diagnóstico diferencial con otras patologías, por ejemplo, con la rinitis alérgica. La rinitis alérgica, como sabemos, los síntomas son persistentes y hay desencadenantes que uno mayormente los detecta. La sinusitis bacteriana aguda es cuando aparece una rinorrea purulenta, verdosa, abundante, la cual suele ser secundario a la complicación de un resfrío. El cuerpo estaño nasal también produce una rinorrea purulenta, abundante, pero suele ser unilateral. El cuerpo estaño inhalado puede producir pues, cuerpos extraños en la tráquea o en la laringe, y esto puede producir tos y inflamación de la vía respiratoria alta persistente, ¿no? En estos casos generalmente hay algún dato de atragantamiento previo. La pertusis al inicio es indistinguible de un resfrío común. Como ustedes saben, la pertusis tiene una primera fase que es catarral. La influenza, bueno, se considera como es una infección respiratoria alta que puede producir una rinofaringitis, sí, pero generalmente, como es un virus muy virulento, muy agresivo, suele producir mucho malestar general, a veces náuseas, diarrea, vómitos, y los signos catarrales son escasos. Y por último, la faringitis bacteriana, en la cual comparte el hecho de producir inflamación faríngea y dolor orofaringio y fiebre, pero por otras características son totalmente distintas y ustedes lo pueden revisar en los criterios de centro. Eh, los, es frecuente los resfriados en un niño, ¿no? Van desde 6, 8 veces hasta 4 más durante un año. Vamos a ver que son diversos virus que lo producen. Como le dije, cada virus tiene ciertas características. Por ejemplo, el virus sincitial respiratorio, antes de producir bronquiolitis, produce una rinofaringitis. El virus para la influenza, antes de obtener 1 o 2 días antes de presentar las características de Krupp, va a producir una rinofaringitis. La transmisión de los virus respiratorios generalmente es a través de secreciones y contacto con secreciones, a través de darse las manos, darse un beso, o a través de ciertos objetos, por ejemplo, lapiceros, pasamanos, cucharas, y en el ambiente hospitalario una forma frecuente de pasar virus respiratorios es a través del oxímetro, debido a que no siempre desinfectan las manos del niño antes de hacer la saturometría, y lo cual pues es un grave problema, ¿no?
Un niño a veces ingresa por un virus y luego se sigue quedando porque se contagió por otro virus que a veces es más agresivo que el que vino. La inmunidad, no es muy efectiva debido a que existen varios virus que reproducen y varios serotipos. Entonces, no, no, uno a veces no termina de salir de un resfrío y recae con otro, ¿no? El tratamiento para un resfrío común, pues, en primer lugar, reposo, ¿no? Especialmente esto en adolescentes. Un adolescente tiene que dormir bien. A un niño decirle reposo, pues, él si se siente mal, descansa simplemente. Y si quiere jugar, juega. El reposo no influye mucho ahí. Evitar la exposición al aire frío, contaminantes ambientales y limpieza de fosas nasales. Es muy importante limpieza de fosas nasales, especialmente en el menor de 1 año, debido a que los lactantes menores son respiradores nasales obligados, entonces les molesta mucho la obstrucción nasal. Hay que aliviar esa molestia y como veremos más adelante se usan gotas de suero fisiológico en las fosas nasales para aliviar esta molestia. En el momento que tenga fiebre o dolor, pero que cause evidente molestias en el niño, pues hay que darle o bien paracetamol o ibuprofeno. Entre ellos, recomiendo más que todo el paracetamol, ya que es menos tóxico. Y ojo, no hay que darlo ante cualquier tipo de fiebre. Se levanta fiebre alta o ante una fiebre que cause evidente molestia al niño. Recuerden que la fiebre no es la enfermedad, que la fiebre es parte de los mecanismos de defensa y no hay que bajarla de manera indiscriminada. Hay que entenderla por qué se produce y hay que estar atentos a su evolución para detectar o no alguna complicación. El uso de otros medicamentos llamados de manera conveniente antigripales generalmente no son necesarios y no tienen efectividad y tienen muchos efectos adversos. Acá hay un estudio, por ejemplo, publicado en el 2016, sobre el uso de antiinflamatorios en niños con infecciones respiratorias altas y el riesgo de producir empiema, o sea, una neumonía bacteriana sin lugar a dudas. Y se vio pues que darle un día cada 8 horas paracetamol a un niño, un día, al menos un día cada 8 horas ibuprofeno a un niño, casi triplica su riesgo de empiema. Y si le damos paracetamol, también, al menos por 3 días cada 8 horas, también aumenta el riesgo de complicaciones bacterianas. Esto a la par de otros riesgos, ¿no? El ibuprofeno es la causa más frecuente de gastritis. El ibuprofeno altera la función renal, puede inducir alergias. Y el paracetamol, como ustedes saben, pues su toxicidad más conocida es la hepatitis, la cual a veces puede ser mortal. El UpToDate, bueno, con ustedes, esta promoción es la primera clase que tengo con ustedes. Vamos a tener 5 clases a lo que queda del curso. Les comento que la fuente de monografías actualizadas más importante en el mundo es el UpToDate. Y ustedes la tienen accesible a través del intranet de la universidad. Les aconsejo muy encarecidamente que la usen. No pueden hacer residencia o pensar que están actualizados si no la usan. A mis residentes que han ingresado actualmente al hospital, por ejemplo, les he dicho, usan UpToDate o usan UpToDate. No podemos hablar de otro idioma si no son monografías actualizadas. Y es muy sencillo acceder a ella, es muy sencillo encontrar las monografías. Es cierto que algunas monografías son largas, a veces unas 20 o 30 hojas, aunque realmente son resumidas, dicen lo importante, ¿no?
pero tienen al final un resumen que lo lees en 1 o 2 minutos, o menos, al menos para ir avanzando en aspectos importantes sobre el tema. Bueno, ¿qué dice el Up2Date al respecto? Dice que los antigripales recomiendan que no deben usarse en menores de 6 años, dada su este, falta de efectividad, y tampoco lo recomiendan. Asimismo, no sugiere que se use zinc, vitamina C para tratar el resfriado, y tampoco como prevención. Tampoco el ajo. Aquí hay una lista sobre diversos antigripales que se usan. Mencionaremos los más importantes. Por ejemplo, la clorfenamina, que se usa supuestamente para aliviar la rinorrea. La clorfenamina, como saben, es un antihistamínico y no tiene casi efectos sobre la rinorrea debido a que el resfrío no es una alergia, es una infección. Más bien tiene claros efectos adversos: boca seca, somnolencia, irritabilidad y hasta alucinaciones. La codeína y también el dextrometorfano pueden producir depresión respiratoria y muerte. No se recomiendan. La pseudoefedrina, que a veces acompaña a la clorfenamina, un beta 2 de acción, un beta adrenérgico, un alfa adrenérgico, no tiene un efecto claro sobre la disminución de la rinorrea, y más bien sí tiene claros efectos adversos que pueden llegar a la hipertensión, taquicardia, incluso convulsiones. La guaifenicina y otros expectorantes mucolíticos no han demostrado mejorar al paciente, y más bien lo empeora. Inclusive pueden producir mayor obstrucción bronquial debido al aumento del volumen de la flema. Y Big Vaporú, que es un remedio tradicional de finales del siglo XIX, que todavía lo usan algunas personas, por recomendación de la abuelita, puede tener, no mejora el paciente, puede inducir mayor inflamación de la vía aérea, y si llega a absorberse vía sistémica, sea por nariz o por boca, puede producir inclusive eh, hasta muerte en niños pequeños. Entonces, nada de eso se recomienda. Esta es la publicación de 2017 del FDA, en la cual contraindica, prácticamente prohíbe el uso de codeína en menores de 12 años. Y en adolescentes de 18 años, si son obesos o tienen apnea obstructiva, pues recomienda no hacerlo. Y solo sobre los mucolíticos, como la guaifenicina, bromexina y ambrosol, estos estimulan el nervio gástrico, eh, y promueven aumento de las secreciones respiratorias, ¿no? Y esto induce, pues, un mayor, que el niño tosa más fuerte, tosa con más flema, y tose tan intensamente que hasta llegan a vomitar. Ninguna guía pediátrica internacional recomienda estos medicamentos a ninguna patología, a menos a un resfriado, no. A una crisis asmática o neumonía viral o bronquiolitis, tampoco. Ninguna guía. Pero lamentablemente, especialmente el Ambrosol, es un fármaco que se vende mucho en nuestro país, tal vez el medicamento pediátrico que más se vende. Y qué pena da que a ese nivel tan bajo esté la medicina de nuestro país, que este medicamento, que no ha demostrado ninguna efectividad, más bien trae efectos adversos, sea el que más se vende. Recetado por médicos, incluso por especialistas pediatras.
Qué vergüenza. La limpieza de fosas nasales, como le dije, es, muy importante, especialmente en niños pequeños. Se le instila unas gotas de suero fisiológico y luego se le puede aspirar con una perilla de goma. Durante la hospitalización, no aconsejo a las enfermeras que le metan una sonda de aspiración, porque esas sondas ingresan muy profundamente, lesionan los cornetes y el niño suele sangrar o la mucosa se edematiza y empeora la situación. Si se aspira, tiene que hacer de esa manera, llegar solamente a las narinas, no más allá. Acá hay un protocolo de cómo hacer la limpieza nasal, revísalo con cuidado, se hace con solución salina. Esta solución salina no es necesaria que la compren, se puede preparar, acá está la preparación, y es lo mismo. ¿Verdad? Me dio indignación hace un mes más o menos que pasaba visita, y una señora me dice, doctor, ayer pasó visita una doctora, usted no pasó visita, y me recetó unas gotas que he tenido para comprar para mi momento me presté y acá está la gota, doctor, ya la he comprado y le estoy aplicando. Entonces voy a ver qué gotas eran esas tan especiales, ¿no? Y era solución salina, agua con sal, simplemente. ¿Y dónde venden esa agua con sal? ¿De dónde viene? ¿De qué laboratorio? Dije. Y venía desde España. Desde España nos importaban un frasquito de plástico con agua con sal. Yo dije, qué absurdo puede ser el mundo que de España nos traigan agua con sal, cuando en cualquier cocina peruana lo puedes preparar y no pagar eso. Qué absurdo y qué vergonzoso, realmente por nuestra profesión, que eso ocurra. La colega se lo recetó con marca incluso. Ahora, ¿qué tan efectivas son estas gotas? Yo diría que son bastante efectivas. Estas gotas de solución salina no diluyen el moco, sino al hidratar la mucosa, facilita que el movimiento mucociliar de la mucosa nasal transporte el moco espeso de la nariz hacia la orofaringe, donde generalmente es deglutido. ¿Qué hacemos con un niñito con resfrío común? Como le dije, limpieza de fosas nasales, paracetamol en el momento que haga fiebre o tenga dolor, y se le puede chequear en unos días por consultorio, especialmente si llega a ser fiebre más de 3 días o los síntomas empeoran. O aparecen nuevos síntomas después de 3 o 4 días, o en, o en todo caso, no hay una mejoría importante después de 7 días de enfermedad. Los niños no deberían faltar todo el tiempo que están resfriados. Cada resfrío, un niño pequeño demora entre 10 a 14 días. Pedía mucho tiempo de educación, ya que los resfríos son realmente frecuentes en los niños. Mi sin fiebre y no tiene signos de alarma, sino de complicación, que vaya a su institución formadora. Es importante, si bien el resfriado común solo requiere paracetamol condicional y limpieza de fosas nasales, es importante que se tenga la clara conciencia que un resfrío común también se puede complicar. Entonces, hay que indicarle a la mamá cuáles son los signos de alarma que ameritarían una reevaluación urgente del paciente. Por ejemplo, si el resfrío común es un preludio de una bronquiolitis, una vez que desarrolle bronquiolitis va a tener respiración rápida. Respiración rápida, rápido a la emergencia. Asimismo, la causa más frecuente de desencadenar crisis asmáticas son los resfríos comunes. Generalmente la crisis asmática comienza al segundo o tercer día de haberse resfriado. Una crisis asmática te lleva a respiración rápida, rápida a la emergencia. Y lo mismo que una neumonía viral o tal vez bacteriana. Si el paciente tiene un silbido al respirar,
escuche un sonido al respirar a la mamá que lo traiga. Pueden ser los sibilantes audibles de una crisis asmática o puede ser el estridor inspiratorio de un club. Un resfrío común también se complica, como vamos a ver más adelante, con las otitis medias. En esos casos va a haber otalgia. Si hay otalgia, pues hay que traerlo. Los oídos duelen muy fuerte. Hay que darle un analgésico y evaluar la conveniencia o no de iniciar un tratamiento antibiótico para la otitis. Asimismo, si el virus que produce la rinofaringitis también produce encefalitis o adenitis mesentérica o pancreatitis, va a haber vómitos repetitivos. Vómitos repetitivos también que vengan a la emergencia. Muy bien, hasta ahí alguna pregunta. Creo que no hay preguntas. A veces ustedes van a tener ciertas dudas al momento de entrevistar a los pacientes y explicarles sobre el tratamiento de un resfrío. Entonces aquí he hecho como unas preguntas y respuestas, ¿no? Las preguntas clásicas que hacen los familiares. Primero, dice la mamá, doctor, si tiene fiebre, tiene infección, ¿por qué no le indica un antibiótico? ¿Ah? Yo también pensaba eso antes de estudiar medicina. Y ustedes le tienen que responder, señora, la infección es por virus. ¿Y por qué dice que es un virus? Porque solo los virus inflaman a la vez nariz y garganta. Tienen nariz inflamada, por eso tienen moco y estornudos. Y tiene la garganta inflamada porque lo acabo de ver y por eso está ronquito. Y ojo, ningún antibiótico combate los virus. Los antibióticos solo matan bacterias. Y la mamá pregunta, doctor, ¿y entonces, y solo va a pasar la infección si no está haciendo nada? Usted le responde, el resfrío suele ser una infección leve, la cual casi siempre es bien controlada por nuestras defensas, es cierto. Si no, los resfríos nos hubieran matado y extinguido como especie hace tiempo. Acabamos de ver lo del COVID. La fiebre y la inflamación son parte de nuestras defensas y va a ir pasando conforme nos defendamos de esta infección. Pues. Casi siempre el cuerpo la controla bien. Y la mamá pregunta, doctor, ¿no le va a recetar nada para la inflamación? Porque me ha dicho que su garganta es inflamada. ¿Cómo va a estar así? Su pediatra otra vez le ha indicado ibuprofeno 3 veces al día por los primeros días. Ustedes le dirán, señora, la inflamación es parte de nuestra defensa. Si la inflamación le causa dolor, déle a su niño una dosis de paracetamol en ese momento. El ibuprofeno es más potente, es cierto, pero tiene más efectos adversos, como gastritis, daño renal y predisponer a sobreinfecciones bacterianas. Y la mamá pregunta, doctor, ¿y no le va a recetar algo para la tos? Porque está tosiendo mucho, casi no deja dormir. Y ustedes le van a responder, señora, los antitusivos y expectorantes no han demostrado mejorar al niño. Por el contrario, tienen claros efectos adversos. Por otro lado, la tos es un mecanismo de defensa y no deberíamos suprimirla. Esto favorecería la retención de flema en los pulmones. Y los mucolíticos como el ambroxol, el bendito ambroxol, bromexina y guaifenicina, aumentan la producción de flema en los pulmones y estimulan el vómito. Los niños generalmente empeoran con estos medicamentos. Y la mamá pregunta, doctor, pero mi hijo no puede expectorar. Le digo que escupa la flema y él se la traga. Y ustedes le responden, cada vez que el niño tose, la flema sale de sus pulmones y no regresa a ellos. Si el niño se la traga, va al estómago donde es digerida. Los niños pequeños generalmente no saben escupir. Para la salud del niño es igual escupir la flema que tragársela. Y a veces viene acompañado de la tía y pregunta, doctor, al menos le va a recetar algo para los moquitos. Siempre le recetan clorfenamina y cetiricina. Y ustedes le van a responder,
Los antihistamínicos antialérgicos como el clorfenamina, cetiricina, loratadina y otros actúan disminuyendo la secreción nasal cuando la inflamación de la nariz es por alergia. Lo que tiene su niño es una infección viral y no una alergia. Es por ello que estos medicamentos no mejoran al niño y por el contrario tienen claros efectos adversos, como son somnolencia, irritabilidad, sequedad de boca y de ojos. Y a veces vienen con la abuelita y pregunta, doctor, ¿le puedo aplicar mentol o Vivaporub en el pecho o en la nariz? Señora, es un remedio tradicional, pero ya no debe hacerlo. Sus componentes, especialmente el alcanfor, producen inflamación de las vías respiratorias y pueden ser también neurotóxicos. Y en niños pequeños producir la muerte por disminución de la respiración y convulsiones. Y la mamá pregunta, doctor, si vuelve a presentar fiebre, regreso a la emergencia. Y ustedes le dirán, no señora, la fiebre en estos casos suele durar en promedio 3 días. Si la fiebre es leve y no le molesta al niño, no es necesario que en ese momento le dé medicamentos para la fiebre. Recuerde que la fiebre la producimos nosotros para combatir al virus. Por otra parte, si la fiebre evidentemente le causa malestar al niño, o dolor de cabeza, o de las articulaciones, en ese momento déle una dosis de paracetamol. Y el niño intrigado pregunta, entonces, ¿en qué caso regresaría a la emergencia? Y usted le dirán los signos de alarma que ya dijimos. Si presenta respiración rápida, silbido al respirar, dolor de oído, vómitos repetitivos, de inmediato a la emergencia. Bueno, aquí hay un caso clínico de una niñita, se lo dejo nomás para que lo revisen, no hay mucho tiempo. Esta es una receta habitual, vergonzosa en nuestra sociedad, que le dan amoxicilina, le dan cloroalergan, clorfenamina incluso de marca, Panadol como marca, mucosolvan compuesto, que es Ambroxol más clenbuterol, creo, y antalgina, ¿no? Pésimo. ¿Qué requiere realmente una niña resfriada como esta de 2 años? Eso no. Esto es lo que requiere. Esta es la receta que puedes encontrar en el mejor consultorio pediátrico alemán, de Estados Unidos, de Japón. Esto. Paracetamol condicional a fiebre o dolor que le moleste, gotas nasales de solución salina, evitar contaminantes ambientales, un chequeo en unos días por consultorio y si hay signo de alarma, a la emergencia. No hay más. Esto es. Algunas consideraciones adicionales acá y terminamos. ¿Alguna pregunta sobre esta exposición? Parece que ha quedado claro. Vamos con la siguiente entonces. Aquí no acaba todavía. Vamos con la faringitis aguda. ¿Se ve la exposición? Sí, A Sí, doctor. ver, doctor. ya. Faringitis aguda puede ser una inflamación predominantemente infecciosa de la faringe y las amígdalas, como ven ahí. Pueden ser virales o bacterianas. Los virus generalmente no producen supuración bacteriana, excepto el virus de Epstein-Barr y citomegalovirus, como vamos a ver más adelante. Y entre las bacterias más frecuentes que producen faringitis está el Streptococcus pyogenes. A un poco de la fisiopatología acá. Los signos, ¿no? Va a haber va a estar la orofaringe eritematosa, toda la orofaringe, pilares, pared posterior, úvula y las amígdalas, obviamente. Suele haber exudado en las criptas amigdalianas, como ven ustedes. Otras veces hay petequias en el paladar y los ganglios cervicales anteriores, esos que están delante del esternocleidomastoideo, suelen estar dolorosos. Estos son los criterios del centro, ¿no? Conforme tenga más de estos criterios,
es más probable que sea una infección estreptocócica, ¿no? ¿Cuál es lo clásico? Que haya fiebre, una faringitis con exudado, que haya ganglios cervicales anteriores dolorosos y que no tosa. Es lo frecuente. Por otro lado, cuando son las faringitis netamente virales, vemos un eritema difuso, sin supuraciones y sin vesículas tampoco. Estos casos generalmente se acompañan de rinorrea, como lo habíamos visto en un resfriado común. Mientras que la faringitis supurada, como vemos acá, generalmente es por Streptococcus pyogenes. El Streptococcus pyogenes tiene una toxina que se llama la toxina exotoxina eritrogénica, la cual produce un cuadro que se llama escarlatina. No siempre la produce, ¿eh? Pero cuando es portador de esta toxina, sí la produce. La escarlatina es un exantema micropapular difuso, como ven ustedes ahí, que afecta a tronco, cara y extremidades. En cara suele respetar alrededor de nariz y boca, lo que le llaman el triángulo de Filatov, y suele producir una lengua frangüesada. Este exantema a veces se acentúa en los pliegues corporales, produciendo lo que le llaman las líneas de Pastia, como ven aquí en el antebrazo. Otra faringitis que produce exantema son las infecciones por la Arcanobacterium haemolyticum, lo cual ocurre mayormente en adolescentes, ¿no? Aquí el exantema es distinto, generalmente no se inicia en el tórax y en el cuello, sino generalmente se inicia distalmente, ¿no? El tratamiento generalmente en estos casos es macrólidos, como la citromicina. Otra faringitis especial, que es una faringitis viral, es la herpangina. La herpangina es una faringitis vesicular, se produce en vesículas. Como ven acá arriba, esta diapositiva, vesículas. Pero mayormente lo que encontramos son como aftas, ya las vesículas rotas, dejando una base con secreción blanquecina fibrinoide. La herpangina afecta paladar blando principalmente, es decir, úvula, pilares y paladar blando. Y produce mucho dolor. Los niños generalmente se producen niños menores de 5 años, llegan a la emergencia con fiebre y babeando, así, chorreando la baba. Niño de menor de 5 años con fiebre y babeando, lo más seguro que es esto, un herpangina. Es un virus, por más aparatoso que venga, por más fiebre que tenga, es virus y no requiere antibiótico, solo soporte, ¿no? Una dieta líquida, luego blanda, antipiréticos para fiebre alta, dolor en el momento que haya mucho dolor, y esperar que generalmente la fiebre y el dolor demoran entre 4 o 5 días. Generalmente, nunca he visto que se hospitalicen. Acá hay otra imagen de herpangina. Ahora, la herpangina no es la única faringitis vesicular. También está la gingivoestomatitis herpética. La gingivoestomatitis herpética, las vesículas también aparecen en la parte anterior de la boca y compromete la piel de labios, como ven ustedes ahí. Se produce por la primoinfección del herpes virus tipo 1 y el cuadro es más aparatoso, como ustedes saben, por la primoinfección. Estos casos sí se tratan con aciclovir, especialmente de iniciarlo los primeros días de enfermedad. Y les había hablado que hay dos virus que pueden producir faringitis supurada. Estos son el virus de Epstein-Barr y el citomegalovirus, produciendo el síndrome que es la mononucleosis infecciosa, el cual consiste en, clínicamente en una faringitis supurada, malestar general, fiebre, visceromegalia y con frecuencia un exantema. Este exantema suele aparecer después de iniciado antibiótico, especialmente amoxicilinas o cefalosporinas.
Y en laboratorio producen un hemograma con una leucocitosis moderada, con linfocitosis y con linfocitos atípicos, además de elevarse un poco las transaminasas. Es una enfermedad mayormente de adolescentes, ¿ah? Pero también se ve en niños. Este año he tenido 2 niños con esto. Lo que ya mencionamos. Y acá el tratamiento soporte, pasa solo. Este es un flujograma para orientarse a la etiología. Eh, Había que resaltar acá, por ejemplo, estos sabañones, ¿no? Las cuales son máculas eritematosas que aparecen de manera distal en las extremidades, que fue muy característico en el COVID. Recuerdo haber detectado algunos pacientes por este exantema, ¿no? En pies, sabayones. Tratamiento de una faringitis aguda, pues soporte, y si sospechamos que es bacteriana por Streptococcus pyogenes, hay que dar el antibiótico. Si sospechamos que es por herpes tipo 1, una gingivoestomatitis herpética, pues habrá que dar aciclovir, como dijimos. Si sospechamos que la faringitis es parte de una influenza, habrá que darle oseltamivir si es un niño con factores de riesgo para influenza severa. En la influenza produce fiebres altas, vómitos, diarrea, malestar general y pocos signos catarrales. Eh, Niños con mayor riesgo de influenza severa son niños asmáticos, por ejemplo, niños con enfermedades neuromusculares, niños con inmunosupresión. En ellos es mejor, ante sospecha de influenza, tomar las muestras para influenza, pero iniciar oseltamivir. El tratamiento antibiótico para una faringitis aguda supurada, probablemente estreptocócica. Tratamiento de elección es la penicilina B, cierto, pero no está fácilmente disponible en las farmacias del Ministerio de Salud, ni tampoco en las farmacias comerciales. De tal manera que nosotros realmente lo que indicamos en estos casos es amoxicilina. Es lo que usamos a 50 por kilo día, dividido en 2 o 3 dosis, y esto se da por 10 días. También se puede usar otros fármacos, pero no son superiores a la amoxicilina. Y en caso de alergia a la amoxicilina, les aconsejo que va a ir bien con cloranfenicol. No les aconsejo tanto los macrólidos, debido a que ya se ha vuelto, el Streptococcus pyogenes está volviendo resistente a los macrólidos. La faringitis aguda bacteriana puede producir secuelas autoinmunes en 2 o 3 semanas, como una fiebre reumática o una glomerulonefritis postestreptocócica, que produciría un síndrome nefrítico, tema que lo van a estudiar creo que para el quinto o sexto examen. También puede haber complicaciones supurativas, por ejemplo, una celulitis o absceso periamidaliano, en cuyo caso se produce trismus en los pacientes, no pueden abrir la boca. O una celulitis o absceso retrofaringio, en las cuales va a haber dolor al deglutir alimentos porque roza con el absceso, ¿no? En pared posterior. Acá vemos algunas imágenes. Estos son flemones o abscesos, ¿no? Paratonsiliares. Tratamiento que es ceftriaxona más clindamicina, y se debe tomar una tomografía urgente. En caso de detectarse colecciones mayores a 2 centímetros, hay que hacer un drenaje quirúrgico, ya sea abierto o por punción. Acá otra imagen de absceso piramidaliano, ¿no? Ya lo mencionamos. Esto es urgente, puede producir muerte por asfixia, obstruir la vía aérea, o también puede extenderse la infección hacia el mediastino, producir mediastinitis. Acá otra imagen de un absceso retrofaringio. Fíjense cómo abulta detrás en la faringe posterior.
Y aquí hay otras imágenes más de abscesos retrofaringios. Ahora, recuerden que la presentación clásica de una faringitis aguda estreptocócica es solo fiebre. No tienen tos, signos catarrales. Es solo fiebre y algunos niños manifiestan dolor orofaringeo. Ante un niño con fiebre, siempre vean garganta, orofaringe. Pero esa orofaringe va a tener que tener pus o estar muy inflamada para que establezcan que el origen de la fiebre es ese. Porque si no está claramente inflamada, busquen otro foco. Tal vez tiene otitis, tal vez tiene hepatitis, tal vez tiene infección urinaria u otra cosa. Muy bien, continuamos con adenoiditis. Las adenoides, como saben, son órganos linfáticos en la parte posterior superior de la nasofaringe, acá la vemos. Eh, Aumentan su tamaño generalmente hasta los 6 8 años, luego empiezan a atrofiarse. Y cuando aumenta mucho de tamaño, pueden producir obstrucción respiratoria. No dejan pasar el aire de la nariz a las vías respiratorias más inferiores. Y asimismo, su crecimiento puede obstruir las trompas de Eustaquio y producir otitis media recurrente. Acá vemos unas muestras médicas de adenoides hipertróficas. Estas adenoiditis se pueden infectar. Son las mismas bacterias que producen otitis media y sinusitis. Staphylococcus, neumococo, varicela catarrhalis, influenzae. Suele comenzar con una infección vírica. Las adenoiditis van a producir, como ya vimos, obstrucción entre la nariz y la orofaringe. El niño va a verse obligado a respirar por la boca. Mantener la boca abierta va a deformar la cara del niño, como una fase de pajarito. Va a tener una voz gangosa, también por obstrucción nasal. Y el presentar otitis medias recurrentes puede producir otoacusia. Hipoacusia, que diga. Y estos niños, cuando duermen, la musculatura orofaringe se relaja y como ya no puede respirar por la nariz, van a empezar a roncar, duerman roncando, o va a haber obstrucción de la vía respiratoria y puede haber apnea del sueño. Esas son las fases que le manifesté, fases adenoidea, como adormecido. ¿Y cómo se diagnostica? Se toma una radiografía de Kabum y vemos aquí la amígdala crecida, por ejemplo, para ver severidad de la obstrucción. Se considera que es grado 1 cuando la obstrucción es menos del 30% de este espacio. Si está entre 33% y 66% es grado 2 y más de un 66% grado 3. Aquí, por ejemplo, está ocupando esta distancia entre el velo del paladar y el cuerpo de los esfenoides, está ocupando más de 2/3, o sea, es un grado severo. Diagnóstico diferencial, corrientes alérgica, sinusitis bacteriana. El tratamiento. Se puede establecer medidas conservadoras como tratamiento antibiótico con cefuroxima y corticoides en spray nasal por unas 6 semanas. Si con esto mejora, puede continuar solo con corticoides hasta por 6 meses. Y en ocasiones esto evita la cirugía en los pacientes, mientras que la adenoides se va atrofiando por la edad. ¿Cuándo indicamos adenoidectomía? Cuando la obstrucción es grave, es grado 3, por ejemplo, y en estos casos, pues, también se sacan las amígdalas, ya que suele haber una hipertrofia amigdaliana importante asociada, ¿no? Como aquí, una gran hipertrofia amigdaliana, ¿no? Acá están los grados de tamaño de las amígdalas. El tratamiento adenoidectomía. ¿Cuándo se hace? Cuando la obstrucción ya dijimos que es severa y cuando tiene episodios frecuentes de apnea del sueño.
En estos casos, pues, hay que derivar al otorrino y para la operación, evaluar la posibilidad de operación en estos pacientes. Muy bien, ¿alguna pregunta para terminar con este punto? Muy bien, jóvenes. Una pregunta, disculpe, ¿No? respecto al absceso periamigdaliano y retrofaringio, clínicamente es como, o sea, clínicamente solo se ve el periamigdaliano, ¿verdad? O sea, en el examen físico me refiero a nivel de la orofaringe. Se puede ver los dos, ¿ah? Cuando ¿Cómo tú se vería más o observas, a menos ver, el... un periamigdaliano, va a ver la caída del pilar, del pilar afectado, de la amígdala afectada. Por ejemplo, si el absceso aparece en la amígdala izquierda, el pilar del paladar de ese lado va a estar caído y protubido. Y el niño va a tener ictrismos, va a haber dolor al tratar de abrir la boca. ¿Por qué? Porque la articulación temporomaxilar de ese lado izquierda está inflamada por continuidad con el absceso, ¿no? Entonces, si te llega un niño con trismos y ves una inflamación asimétrica, sospecha de una celulitis periamigdaliana y pide una tomografía. Ahora, ¿cómo ocurren los abscesos retrofaringios? Eh, va a ver el niño va a estar que no mejora, con dolor faringio y que le duele mucho pasar alimentos. Lo examinas con baja lenguas y vas a ver cómo hay una tumoración que protuye en pared posterior del orofaringe. Entonces, en esos casos, igual, NPO y pides una tomografía. Y según eso se ve, pues, ¿no? Si confirma tu sospecha y se procede. Muy bien. Vamos a ver el último punto. Otitis media aguda. La otitis media aguda es una infección bacteriana al oído medio, este, la cual hay que diferenciarla de la otitis media con efusión, en la cual se retiene el líquido y que no está infectado. Los factores de riesgo, generalmente un resfrío común antecede a una otitis casi siempre, y la otitis es más frecuente en el menor de año y medio. Y el hecho de asistir a guarderías, no haber recibido leche materna, es un factor predisponente. ¿Cómo diagnosticamos otitis media? Clínicamente. Esos son los tres criterios según la Academia Americana de Pediatría. Que haya otorrea sin otitis externa, o sea, otorrea que venga del oído medio. Que haya un moderado severo abombamiento, protusión de la membrana timpánica. O en todo caso, un leve abombamiento de la membrana timpánica más otalgia reciente en las últimas 48 horas o intenso eritema. Como comienza con un resfrío, va a haber una etiología viral. Luego la inflamación viral va a condicionar edema de la trompa de Eustaquio. Esto condiciona que se retenga líquidos en el oído medio. Y las bacterias que están colonizando la nasofaringe son las que producen la otitis media. ¿Qué bacterias son estas? Son el neumococo, Haemophilus influenzae y la Moraxella catarrhalis principalmente. Acá vemos un oído normal, su arquitectura, cómo se ve una otoscopía normal. Fíjense la inserción de martillo. Acá un poco de la fisiopatología que conversamos. Y bueno, el niño va a tener otalgia, ¿no? En niños pequeños a veces, no, que no hablan, pues, simplemente lloran y se agarran la oreja. Puede haber fiebre, vómito, irritabilidad. Y a la otoscopía, pues, el color se vuelve de lo que es, acá está, de lo que es blanco nacarado se vuelve eritematoso, de lo que es transparente se vuelve opaco, y de tener una posición neutra se protuye, como ven ustedes ahí.
Hay una clara diferencia. Acá vemos un niño que llegó a la emergencia, fíjese, con una otorrea que había de oído medio. Y el eritema del tímpano por sí solo no es un buen dato para decir que tiene otitis. Tiene que haber protusión timpánica o otorrea. ¿Por qué? Porque el eritema del tímpano puede ser producido por la maniobra de Valsalva, por lo que puja el niño, por la fiebre misma, por la misma infección respiratoria. Entonces no siempre se produce. Por ejemplo, acá vemos dos tímpanos normales, realmente son normales. En el lado izquierdo es cuando el niño no está haciendo una maniobra de Valsalva, y en el lado derecho es cuando está pujando haciendo una maniobra de Valsalva. Fíjese cómo se puede congestionar, ¿no? Falsamente. Y esto les digo por qué, porque la otoscopía es un medicamento que asusta o molesta a los niños, y los niños pequeños no entienden y empiezan a llorar. Y ese quejido que hace al llorar, pues aumenta la presión y produce esta ingurgitación en el tímpano, que no es necesariamente una inflamación. El- la disminución de la movilidad de la enfermedad timpánica no es un buen dato tampoco, puede ser por otras causas, y no se recomienda hacer de manera rutinaria la otoscopía neumática, como dicen. Si ustedes ven un tímpano protuido y eritematoso, hacerle la otoscopía neumática podría ser pues un acto hasta sádico, ¿no? Porque va a llorar. Tiene un punto inflamado y muy doloroso en los oídos, y uno le mete presión para ver si llora más. Ya sabes que eso, un tímpano protuido no se va a mover, no va a tener movilidad. Hacer la otoscopía neumática es simplemente para hacer llorar al niño. No te va a ayudar si ya está protuido el oído. Acá vemos arriba un oído normal y acá los niveles de protusión timpánica. Una protusión timpánica leve. Todos están eritematosos, ¿ah? Más el primero. Leve. Generalmente buscamos la protusión timpánica justo debajo de la inserción de martillo. Acá está leve. Acá está moderado, pero fíjese, ojo, tiene un nivel hidroaéreo. Y el líquido que se ve detrás del tímpano es blanquecino, purulento. Ni hablar, pues. Esta es una otitis media, ¿no? Aquí ya es una otitis media severa, la puntuación es mucho mayor, parece un tambor a punto de reventar, y el contenido que tiene detrás impresiona que fuese purulento, ¿no? Blanco purulento. Acá otro cuadro parecido, en la A, un tímpano normal, en la B una protusión timpánica leve, en la C una protusión moderada, y en la D una protusión severa. Eh, Muy bien, acá vemos pues otras imágenes de otitis media, vemos el eritema, el nivel, acá un nivel hidroaéreo, por ejemplo, de secreciones, y la meningitis bulosa. Es simplemente cuando aparecen algunas ampollas en el tímpano, lo cual no tiene alguna traducción clínica importante. Solo otoscopía neumática, ya le dijimos. Eh, la presencia de no movilidad del tímpano puede mejorar un poco la precisión diagnóstica, pero si el oído ya está protuido, ya no es necesario hacerla. Va a causar mucho dolor. Bueno, acá hay unos videos, lastimosamente. Creo que no da tiempo para ponerlos. Ya están más de una hora. Es importante el diagnóstico lo más preciso posible de un otitis media aguda, para evitar el abuso de antibióticos si es que el niño no lo requiere realmente. Eh, Sin embargo, tener en cuenta que diagnosticar la otitis media aguda en un niño pequeño suele ser difícil, ¿no? Ellos no colaboran con el examen, suelen llorar,
A veces hay presencia de cerumen que no permite apreciar el tímpano. Sobre la tímpanocentesis. Es un procedimiento que lo hace el otorrino. No siempre se hace pues cuando el paciente está séptico, cuando ha fallado dos esquemas terapéuticos bien dados, se hace para tomar cultivos, en pacientes inmunocomprometidos que no están yendo bien, o aquellos pacientes que ya tienen complicaciones supurativas intracraneales, tales como absceso cerebral, empiema cerebral. Para el diagnóstico diferencial, tal vez el principal diagnóstico diferencial es la otitis media con infusión, ¿no? Acá vemos unas imágenes, vemos que el tímpano no está inflamado, el tímpano no está protruido, más bien está medio retraído. Hay líquido, pero este líquido no es purulento, más bien es un poquito amarillento, ¿no? Puede haber niveles, pero no. Generalmente esta otitis media con infusión aparece de manera consecutiva a alguna otitis, ¿no? O y, y hay que ver en estos casos, como le digo, que no hay signos inflamatorios, no hay protusión generalmente, y este líquido no es purulento. Otro diagnóstico diferencial, la otitis externa. Como ven ustedes ahí, hay secreciones y eritema del conducto auditivo externo. En estos casos, pues, va a haber signo del trago positivo. Al presionar el trago y movilizar un poco el pabellón auricular, va a haber dolor y, y vemos el conducto, pues, eritematoso de esta manera, ¿no? En estos casos, el tratamiento es distinto a una otitis media, ya que son otros microorganismos los implicados, ¿no? Especialmente pseudomonas y estafilococcus aureus. El tratamiento para una otitis media es primero hay que darle tratamiento para el dolor si hay otalgia. El UpToDate recomienda dar paracetamol o ibuprofeno. Yo realmente les sugiero dar ibuprofeno porque duele fuerte y el ibuprofeno en estos casos tiene mayor potencia. Pero solo denle en el momento que tiene un dolor de oído intenso. No se lo den cada 8 horas ni en todo momento. Denle solamente en el momento que realmente se esté quejando de dolor. Una dosis a 10 por kilo y les aseguro que en cuestión de media hora el paciente va a estar tranquilo, sin dolor. A la par, dada la severidad, usted le iniciará un antibiótico, probablemente no tenga más otalgia. Esto ya lo vimos en la otra exposición. Los analgésicos tópicos, aquellos que mezclan benzocaína, procaína, lidocaína, por ejemplo, se podría usar en niños mayores de 2 años, pero ojo, no hay que usarlos cuando ya hay perforación timpánica. Estas gotas anestésicas, analgésicas para el oído, no son superiores al ibuprofeno, me parece, y su aplicación podría ser dolorosa, especialmente si estamos en una temporada fría, las gotas van a estar frías, y en ese contraste de gotas frías con el tímpano caliente por el eritema, va a haber un choque de temperaturas y probablemente le va a doler mucho ese momento que le aplican las gotas. Yo generalmente no lo receto, para el dolor le doy ibuprofeno, casi siempre van bien con eso. Otros medicamentos como antihistamínicos, clorfenamina, ni aunque lo receten los otorrinos, que a veces lo hacen, los recomiendo. No están recomendados según las guías internacionales. Ahora, ¿a qué niño dar tratamiento antibiótico no? Acá hay un cuadro de la publicación del UpToDate, de la publicación del Pediatrics. El Pediatrics es la revista oficial de la Academia Americana de Pediatría, la revista pediátrica más importante en el mundo. Vamos a... Acá se ve más claro, creo, en lo que dice el cuadro. En primer lugar, ¿cuándo iniciar antibiótico terapia empírica? En los niños menores de 6 meses deben ser tratados, ni hablar. Recomendación grado 1A. En los niños entre los
6 meses y 2 años, también deberían ser tratados con antibióticos, dice. Muy bien. Los niños mayores de 2 años que parezcan tóxicos, tengan otalgia persistente durante 48 horas, más 48 horas, o tengan fiebres altas en las últimas 48 horas, o tengan otitis bilateral u otorrea, o sea incierto que regresen a su control, recomiendan dar antibióticos. Y también en los pacientes pues inmunocomprometidos, con anomalías craneofaciales que pueden predisponerlo, deben ser tratados con antibióticos. Ahora, ¿cuándo te deja la opción de que se podría no dar antibióticos si lo reevalúen en 48 horas? Tal vez en 48 horas mejora solo y ya no requiere antibiótico. No gastas dinero, no les pones a riesgos por el antibiótico, ¿no? No molestas al niño dándole jarabes. Sí, ¿en qué casos? Puede ser en un niño mayor de 2 años, que no tiene inmunosupresión, no tiene enfermedades previas e importantes, y tiene una otitis media de un solo lado, con signos y síntomas leves, sin otorrea, y es confiable que regrese a su control en 2 o 3 días. En estos casos, o le das antibiótico o lo chequeas en 48 horas sin antibiótico y lo ves. Muy bien, amoxicilina sigue siendo tratamiento de elección. Las dosis son 80, 90 miligramos kilo día, máximo 3 gramos al día. Generalmente se divide en 2 dosis. ¿Por qué damos dosis altas acá? Porque acá el principal microbio que produce otitis media es el neumococo. El neumococo requiere dosis altas de penicilinas para funcionar. Ahora, ¿cuándo no usar amoxicilina? Y dar un paso adelante y usar, por ejemplo, amoxicilina más ácido clavulánico o cefalosporinas. Eh, por ejemplo, cuando el paciente ya recibió amoxicilina en los últimos 30 días, ¿no? Debido a que la otitis que actualmente se produce es por microbios que han sobrevivido a esa amoxicilina y han quedado colonizando su orofaringe. En caso que la otitis se presente junto con conjuntivitis purulenta, también, porque en estos casos generalmente son infecciones por Haemophilus influenzae, el cual produce beta-lactamasas, ¿no? Entonces la amoxicilina no va a ser suficiente, sola al menos. Muy bien. Si hay fallo al tratamiento, como ya dije, se puede usar amoxicilina, más ácido clavulánico, o cefuroxima es una buena opción. Eh, También se puede usar ceftriaxona, pero el ceftriaxona lo malo hay que ponerle endovenosa o intramuscular. Eso a veces lo tomamos en cuenta en pacientes ya hospitalizados que tienen vía. No les aconsejo usar ceftriaxona intramuscular ya que es muy doloroso, ¿no? Alguna vez pónganse para que sepan lo doloroso que es. Y si es alérgico a las penicilinas, la Academia Americana de Pediatría dice que se puede usar cefalosporinas de segunda o tercera generación, pero no las de tipo, no las de primera. Y Lab Today dice que no hay que ser tan arriesgados porque puede haber una reacción cruzada entre penicilinas y cefalosporinas y es mejor usar macrolides o clindamicina. Sin embargo, hay un buen porcentaje de neumococo y hemófilos que son resistentes tanto a macrólidos como a clindamicina. Entonces yo les aconsejo en nuestro medio que está autorizado a usar cloranfenicol en caso de alergias a penicilinas y tengan necesidad de usar en una otitis, un niño alérgico a penicilinas, usen cloranfenicol. No. Acá, por ejemplo, tenemos neumococo, un estudio publicado en 2016. Acá vemos, por ejemplo, que hay una alta resistencia que, a ver, ¿dónde están? Ajá, que antes de la vacuna contra el neumococo, la eritromicina era sensible hay una resistencia solo del 12% al neumococo, del macrólido.
Y en la hora post-antibiótica, la actual, la resistencia ha aumentado a más del 50%, 64%. No conviene. Y esto es susceptibilidad para neumococo, el 2016 también. Fíjense que la sensibilidad solamente es 26% para eritromicina, pero para el cloranfenicol es 100%. El cloranfenicol va muy bien para neumococo. Y para Haemophilus influenzae, cloranfenicol sensibilidad 100% también. Una muy buena opción. Bueno, esto es un poco lo que ya conversamos sobre los antibióticos. La duración del tratamiento va de 5 a 10 días según severidad y según edad del niño. Mientras más severo, más días. Mientras tenga menos edad, son más días. Si hay otitis media recurrente, pues en estos casos hay que derivar al otorrino y generalmente en estos casos le ponen tubos de ventilación, pero evitar la otitis media recurrente que puede llevarle pues a una hipoacusia del paciente. ¿Qué complicaciones tiene otitis media? Pues pérdida auditiva, como hemos dicho, disfunción vestibular, perfusión timpánica, una que es grave es la mastoiditis, ¿no? Infección de la mastoides, y raramente puede haber complicaciones intracraneales como meningitis, absceso epidural, absceso cerebral, trombosis del seno cavernoso, empiema subdural y otros. Esta es una mastoiditis, por ejemplo, ¿ven? ¿Ven el eritema retroauricular? Entonces, cuando yo doy de alta a un niño con otitis media, le digo, ¿no? Señora, tome este tratamiento, lo chequeamos en 3 días, pero si en algún momento en estos días usted ve dolor y enrojecimiento detrás de la oreja, de inmediato me lo trae de emergencia. En esos casos hay que poner antibióticos por la vena y hospitalizar. Y obviamente pedir una tomografía. Bueno, la prevención, lactancia materna, evitar biberón, vacunaciones, y eso es todo en esta larga clase de 5 patologías. Muy bien, jóvenes, disculpen lo prolongado y tedioso. ¿Alguna pregunta para terminar? Doctor, disculpe, con respecto a la otitis media, me mencionó que se utilizaría ibuprofeno para el dolor, pero Sí. menciona en el gráfico que es para mayores de 6 meses. ¿Se utilizaría para menores de 6 meses o solo paracetamol? Mira, en menores de 6 meses solo se recomienda usar paracetamol. El ibuprofeno es un medicamento más tóxico. Muy raramente, muy difícilmente nosotros realmente diagnosticamos otitis media en menor de 6 meses. No es fácil, te digo. Tiene un oído bastante, tiene un conducto auditivo bastante chiquito, generalmente con piel descamada, y llegar a ver el oído con esa piel rechoncha, no es fácil. Casi no recuerdo haber diagnosticado otitis media en el menor de 6 meses. Tal vez con un mejor equipo podría ser, pero mayormente no vas a encontrar así nomás. Realmente las otitis media la diagnosticamos a partir de los 6 meses, ¿no? Pero en todo caso, para el dolor, en menor de 6 meses te aconsejo solo paracetamol. Muy bien, Muchas ¿alguna otra gracias, doctor. pregunta? Doctor, Doctor, buenas tardes. disculpe. Ah, Dime, dime Sharon, ¿Qué habla mi bueno, compañero? dime ya, Diego. Sí. gracias. Este, mi pregunta era si el cloranfenicol era solo cuando tenía alergia al, este, al A los, fallo de la amoxicilina o también como segunda línea. Eh, mira, yo lo podría usar también como primera línea. Si no, ¿cuál es el problema? El problema con el cloranfenicol es que ya se dejó de usar en Europa y Estados Unidos, porque hace algunas décadas se relacionó con discrasias sanguíneas. Pero en el Perú y otros países pobres se ha seguido usando y se ha convertido en un fármaco, un antibiótico muy útil.
Y aparentemente, al menos no hay reportes, o no hay un estudio que haya visto que en nuestra población se produzca esas discrasias sanguíneas. Entonces, no vas a encontrar mucha información sobre el cloranfenicol, debido a que países latinoamericanos a veces así nomás lo estudian. Y, y los norteamericanos y europeos ya no la usan, pues. Pero podría ser un fármaco de primera línea también, ¿ah? Al menos estos estudios de sensibilidad locales demuestran que sí. Pero si no lo usas como primera línea, te lo aconsejaría para alergia a penicilinas, creo que va muy bien. Gracias, doctor. Diego, ¿me decías? Doctor, ya respondió mi pregunta, era acerca del clorafenicol, porque produce anemia plástica y pues tenía esa duda, ¿no? Si había reportes o un porcentaje en Perú Sí. para ver si no estaba tan contraindicado, ¿no? Sí. Ustedes, por ejemplo, revisan la guía de neumonía del MINSA. Ahí está, usar con el fenicol, ¿no? No recuerdo si la guía de otitis la dice o no, pero es un fármaco que es útil. Yo al menos no lo uso como primera línea, por esa duda todavía uso amoxicilina o amoximas clavulánico o cefuroxima, pero ante un niño con alergia a penicilinas, yo sí receto clorfenicol. ¿Alguna otra pregunta? Muy jóvenes, Sí, dime. doctor, una pregunta. Con respecto a los mucolíticos, ¿hay alguna indicación para darlos o en ningún caso se debería indicar? Mira, que yo recuerde, ante un niño con fibrosis quística, hospitalizado por dificultad respiratoria, se nebulizan con un mucolítico que es la acetilcisteína. Se nebuliza. Pero fíjate lo raro y lo especial que tiene que ser. Pero para un niño resfriado jamás. Para un niño con asma o bronquiolitis o neumonía viral, lo empeora. No hay. Revisen el up-to-date. Y si alguno encuentra una guía por una institución seria, prestigiosa a nivel internacional, que recomiende, me lo pasa, porque yo no he encontrado en todos estos años. Ok, ¿Alguien? doctor, gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta? Muy bien, jóvenes, gracias por su atención, nos vemos. Hasta luego, doctor, gracias.